Hola, hola, bienvenido, bienvenida a Esencia Positiva. Me alegra mucho que estés aquí, de verdad. Este es tu espacio, el lugar donde nos encontramos para hablar de esas cosas que nos pasan a todos en nuestra vida cotidiana y que a veces no sabemos muy bien cómo manejar. Hoy vamos a hablar de algo que estoy completamente segura de que conoces muy bien. Algo que hiciste hoy o ayer o tal vez la semana pasada. Algo que todos hacemos y que sin embargo nos genera una culpa enorme cada vez que lo hacemos. Hoy vamos a hablar de la procrastinación, de ese hábito tan humano y tan frustrante de dejar para después lo que podríamos y sabemos que deberíamos hacer en este momento. Dime si esto te suena familiar. ¿Tienes una tarea importante pendiente? Sabes que tienes que hacerla. Sabes que entre más la dejes, más complicado se va a poner todo. Y sin embargo, de repente te encuentras ordenando el cajón de la cocina, revisando el teléfono por 10ª vez, viendo videos que no tenías ningún interés de ver, posiblemente haciendo cualquier cosa menos lo que tienes que hacer. Y luego llega la culpa y la angustia y esa sensación horrible de estar atrapado en un ciclo que no sabes cómo romper. Eso es la procrastinación. Y lo primero que quiero decirte hoy es que esto es algo que quizá te va a sorprender. Procrastinar no significa que seas flojo, no significa que no tienes fuerza de voluntad, no significa que eres un desorganizado ni que no te importa lo que tienes que hacer. La ciencia lleva años estudiando este fenómeno y la conclusión es muy clara. La procrastinación no es un problema de gestión de tiempo, es un problema de gestión de emociones. Así de simple y así de profundo. Cuando procrastinamos no estamos evitando la tarea. Estamos evitando las emociones que esa tarea nos genera. El miedo a no hacerlo bien, la ansiedad porque es algo que nos abruma, la frustración de no saber ni siquiera por dónde empezar o el aburrimiento de algo que no nos está motivando. El miedo al juicio de los demás si ese resultado no es lo suficientemente bueno. Todo eso está debajo de ese "ay, lo hago después", que parece tan inocente y que sin embargo tiene raíces mucho más profundas de lo que nosotros imaginamos. Y hay algo más que quiero que entiendas desde el principio. La procrastinación tiene un costo real. No solo en términos de productividad, que sí, sino en términos de un bienestar emocional. Las personas que procrastinan con frecuencia reportan niveles más altos de estrés, ansiedad y baja autoestima, porque cada vez que postergamos algo que sabemos que debemos hacer, le enviamos un mensaje a nuestro cerebro: no puedo confiar en mí mismo para cumplir lo que me propongo. Y ese mensaje, repetido una y otra vez, va erosionando poco a poco la confianza que tenemos en nosotros mismos. Además, está el peso mental de cargar con las tareas pendientes, esas cosas que no hiciste y que están ahí, flotando en tu cabeza, ocupando espacio mental, generando una especie de ruido de fondo constante que drena tu energía aunque no estés haciendo nada con eso. Los psicólogos lo llaman efecto Zeigarnik y básicamente dice que nuestro cerebro tiende a recordar con más insistencia las tareas incompletas que las que ya terminamos. Es decir, todo lo que tú dejas pendiente sigue activo en tu mente, consumiendo recursos, aunque ya decidiste ignorarlo conscientemente. Entonces, hoy vamos a entender bien de dónde viene ese ciclo, qué lo alimenta
y sobre todo cómo puedes empezar a romperlo de una manera real y sostenible, sin fórmulas mágicas, sin exigirte ser perfecto y con mucha más compasión hacia ti mismo de la que probablemente estás acostumbrado a tenerte en este tema. Quédate porque esto se pone muy interesante. Esto es Esencia Positiva. En el centro de la calma hallas tu verdad, una luz suave que te da claridad. Sin mirar atrás, solo el paso de hoy. Sabes bien quién eres y a dónde vas. Rosana te guía con esencia positiva. La vida es mejor con esencia positiva. La vida es mejor con esencia positiva. Oh, vive con esencia positiva. Respira. Continuamos aquí en Esencia Positiva y estamos hablando de la procrastinación. Y ahora quiero entrar de lleno en algo que me parece fundamental: entender los diferentes tipos de procrastinación que existen, porque no todos postergamos por las mismas razones. Y conocer tu razón es el primer paso que puedes hacer para salir de ese ciclo. El primer tipo es la procrastinación por miedo al fracaso. Aquí la lógica interna, aunque no la veamos claramente, es esta: si no lo intento, no puedo fallar. Es una forma de protección que nuestro cerebro activa cuando la tarea está cargada de mucha presión o cuando el resultado importa muchísimo. Paradójicamente, las personas más perfeccionistas suelen ser las más propensas a este tipo de procrastinación, porque sus estándares son tan altos que empezar se siente muy arriesgado. Hay un segundo tipo de procrastinación y es el por abrumamiento. Cuando una tarea es tan grande, tan compleja o tan poco definida que no sabes ni por dónde empezar, y ante esa confusión, el cerebro elige el camino de menor resistencia: no empezar. Este tipo es muy común con proyectos muy importantes, cambios de vida muy grandes o cualquier cosa que requiere muchos pasos y no tiene un camino trazado. Pero hay un tercero. El tercero es la procrastinación por falta de motivación intrínseca. Tareas que tienes que hacer, pero que ni siquiera te interesan. No tienes un interés real por hacerlas. Aquí no hay miedo. Hay simple y llanamente ausencia de conexión emocional con lo que hay que hacer. Y sin esa conexión, el cerebro busca activamente cualquier alternativa que le estimule más. El cuarto, quizás el más interesante y el menos conocido, es la procrastinación como búsqueda de adrenalina. Hay personas que funcionan mejor bajo presión, o al menos ellos creen eso, y entonces inconscientemente esperan hasta el último momento para activarse. El problema es que esa forma de trabajar genera un estrés crónico que a lo largo pasa una factura bastante alta tanto en la salud como en la calidad de las cosas que resultan. Esos resultados son de baja calidad. Si tú te acabas de reconocer en alguno de estos que acabo de decir, tal vez en más de uno, porque estos tipos no son excluyentes, pueden combinarse dependiendo de lo que quieras hacer y del momento. Ahora vamos a lo que más importa, las herramientas para salir de ese ciclo. Y quiero darte cosas concretas y que puedes aplicar desde hoy mismo. La primera es la que se conoce como la regla de los 2 minutos. Si una tarea tarda menos de 2 minutos en hacerse,
hazla ya, ahora mismo, sin pensarlo, sin posponerla, sin añadirla a ninguna lista. Esta regla sola elimina una cantidad enorme de pequeñas procrastinaciones cotidianas que se van acumulando y generan ese ruido mental del que hace rato hablamos. La segunda herramienta es reducir la tarea a su versión más pequeñita. En lugar de decirte, tengo que hacer ese proyecto enorme, pregúntate, ¿cuál es el primer paso, el más pequeñito que puedo hacer en este momento? No el proyecto completo, solo el primer paso. Por ejemplo, abrir el documento, escribir el primer párrafo, hacer una llamada. El cerebro procrastina ante las cosas muy grandes y que son un poco difusas, pero raramente ante algo pequeñito y muy concreto. También puedes gestionar el entorno antes de gestionar la voluntad. Esperar a tener ganas o fuerza de voluntad para empezar es una trampa. La motivación casi nunca llega antes de empezar, llega después. Así que en lugar de esperar a sentirte listo, prepara todo tu entorno para que empezar sea lo más fácil posible. Elimina las distracciones a tu alrededor, ten todo lo que necesitas a mano y reduce la fricción entre tú y la tarea al mínimo posible. Y la cuarta y fundamental, trátate con compasión cuando recaigas, porque vas a recaer. Todos recaemos. La diferencia entre las personas que logran romper el ciclo y las que no está en las que nunca procrastinan y en que las otras sí. Es realmente en que unas se perdonan, aprenden y retoman, mientras que las otras se quedan atrapadas en la culpa, que paradójicamente es uno de los combustibles más potentes de la procrastinación. La culpa no te hace más productivo, lo único que hace es que te paraliza más. Pero no te vayas porque más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esto. En el ruido, una pausa real, una pausa real. Esencia positiva, la confía en vivir mejor. Cada amanecer tiene su propia luz. Respirar, esencia positiva. La confianza de cada día con Rosana Rodríguez. Vive mejor. Continuamos aquí en Esencia Positiva, hoy dedicándonos a este ciclo tan conocido y tan frustrante de dejar todo para después. Hemos tenido una conversación muy honesta sobre algo que nos pasa a todos. Y antes de despedirme, quiero cerrar con algo que me parece lo más importante de todo lo que hablamos hoy. Hoy vimos que la procrastinación no es pereza ni falta de voluntad, es una respuesta emocional ante tareas que nos generan incomodidad. Vimos que tiene distintas caras: al miedo, el miedo al fracaso, el abrumamiento, la falta de motivación y la búsqueda de adrenalina. Y vimos las herramientas concretas para empezar a romper el ciclo: la regla de los 2 minutos, reducir la tarea a esa versión más pequeñita, gestionar el entorno en lugar de esperar la motivación y, como último, tratarte con compasión cuando recaigas. Ahora quiero hablarte de algo que va mucho más allá de las herramientas, porque la procrastinación crónica, esa que acompaña a la persona en prácticamente todas las áreas de su vida durante muchísimo tiempo, a veces es una señal de algo más profundo que vale la pena explorar. Puede estar relacionado con la ansiedad, con el perfeccionismo muy arraigado,
con baja autoestima o incluso con algunas condiciones como el déficit de atención que muchos adultos tienen y todavía no están diagnosticados. Si sientes que tu procrastinación va más allá de lo cotidiano y está afectando seriamente tu vida, tu trabajo o tus relaciones, no lo dudes, hablar con un profesional puede ser una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. No porque algo esté mal en ti, sino porque mereces entenderte mejor y tener el apoyo adecuado para hacerlo. Y hay algo más que quiero dejarte hoy, algo sobre lo que pocas veces hablamos cuando tocamos este tema, la diferencia entre procrastinar y descansar, porque no todo lo que parece procrastinación lo es. A veces necesitas parar, a veces el cerebro que no arranca con una tarea te está diciendo que necesita recuperarse antes de poder rendir bien. Y aprender a distinguir cuando estás evitando por miedo y cuando estás descansando porque genuinamente necesitas descansar. Es una habilidad muy valiosa. La clave está en si el descanso te está recargando o si terminas sintiéndote peor por la culpa que genera. También quiero que recuerdes que el progreso siempre vale más que la perfección. Una tarea hecha de manera imperfecta siempre es mejor que una tarea perfecta que nunca se terminó. El mundo no avanza gracias a las ideas perfectas que se quedaron en la cabeza de alguien. Avanza gracias a las ideas imperfectas que alguien tuvo el valor de llevar a la acción. Date ese permiso, el permiso de hacer, de intentar, de entregar algo que no es perfecto, pero que existe, que está hecho, que avanza. Y por último, quiero invitarte a hacer algo hoy, en este momento, ahora, en cuanto termines de escuchar Esencia Positiva. Piensa en esa cosa que llevas postergando, esa que tú sabes que está ahí esperando, y hazte esta pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeñito que puedo dar hoy hacia eso? No el proyecto completo, no la solución perfecta, solo el primer pequeño paso. Y hazlo, da ese paso. Hoy, antes de que el cerebro tenga tiempo de encontrar una excusa. Y antes de despedirme, hoy quiero decirte con muchísimo cariño, deja de ser tan duro contigo mismo por esto. La procrastinación no te define y no dice nada malo de quién eres como persona. Es un hábito y los hábitos se pueden cambiar. Con paciencia, con las herramientas correctas y con mucha más amabilidad hacia ti mismo de la que probablemente te has dado hasta este momento. Tú puedes romper ese ciclo. Eso sí, no de golpe, no de una manera perfecta, pero sí un día a la vez, un pequeño pasito cada día. Y eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Nos escuchamos en el próximo programa. Yo soy Rosana Rodríguez y esto que escuchaste, Esencia Positiva.